Buen día, nosotros somos el equipo número 4. En este video se desarrollará un experimento de diseño factorial fraccionado. El equipo está compuesto por Castro Valdés Juan Carlos, García Velarde Rosalinda, Miranda Sandoval Luis, Reyes Aguilar Martina y su servidora, Barraza Vega Itzel. El contenido de este video consta de una introducción donde se dará una breve definición sobre lo que son los diseños factoriales fraccionados. Consecuente, se mostrará el ejercicio a resolver, así como el desarrollo de este mismo para conocer los pasos que se siguieron para resolver el problema. Primero que nada, ¿qué es un diseño factorial fraccionado? Es un diseño donde se utiliza un subconjunto de un diseño factorial completo, es decir, cuando no se analizan todas las corridas del experimento completo, ya sea porque son demasiadas o porque suelen ser muy costosas al aplicarlas en todas ellas. ¿Cómo se representa un diseño factorial fraccionado? Es el siguiente. En este caso, el número de niveles son 2. El número de factores se representa con K y el número de generadores, que es lo nuevo aquí, se representa con P. El ejercicio a resolver es el siguiente. Un ingeniero industrial trabajó en el diseño de un nuevo proceso de nixtamalización de maíz. Se pretende que este nuevo proceso de nixtamalización mejore las propiedades de absorción de agua y que presente un alto contenido de compuestos fenólicos, a fin de mejorar la capacidad antioxidante y antimicrobiana del maíz nixtamalizado. En esta tabla se muestran las variables de proceso, así como su alto y bajo nivel, siendo -1 el bajo nivel y siendo 1 su alto nivel. Posteriormente, mientras avanzamos el problema, las variables de proceso serán reemplazadas por letras. En este caso, esta será A, B, C, D, E y F. Nuestra variable de respuesta a analizar son los fenólicos libres. El desarrollo del ejercicio. Para resolver este ejercicio se tiene que obtener primero el diseño del problema. ¿Qué diseño estamos utilizando para resolver este problema? Posterior, los generadores y la estructura alias. El gráfico Pareto estandarizado, el gráfico de Nathaniel, también conocido como gráfico de probabilidades, determinar la mejor tabla ANOVA y todo lo anterior hecho para llegar al punto final, que son las mejores operaciones de proceso. El diseño utilizado es un diseño de 2 a la 6 menos 2, ya que el experimento consta de 6 factores, 16 corridas y se utiliza un cuarto del diseño completo. ¿Por qué se dice que un cuarto del diseño completo? Bueno, el diseño original debería ser de 64 corridas, pero en este caso solo se correrán 16. Por eso se dice que es un cuarto del diseño completo, ya que solamente se usará un cuarto de las corridas totales del experimento. La resolución del diseño es resolución 4, ya que sus efectos principales no son alias entre ellos ni son alias con las interacciones dobles. Más sin embargo, algunas interacciones dobles sí son alias entre ellas. Por eso se dice que es de resolución 4. Ahora vamos a identificar los generadores. Los generadores se pueden conocer como el efecto cuyo contraste es utilizado para generar la fracción factorial. Pero este efecto no puede ser estimado con la fracción. Los generadores los obtuvimos de la tabla de Gutiérrez Pulido. En esta tabla se presentan 6 columnas. En la primera columna nos muestra el número de factores. En este caso, nuestro experimento tiene 6 factores. Y el diseño es de un diseño de 2 a la 6 menos 2, con 16 corridas, y el grado de fracción es de un cuarto, ya que solamente está usando un cuarto de las 64 corridas.
Los generadores en este caso son E igual a ABC, F igual a BCD. Y por lo tanto, el generador I es igual a ABCE y el segundo generador es BCDF. Relación definidora. La relación definidora viene siendo una multiplicación entre los generadores. Finalmente, el producto que se obtenga de esto viene siendo la relación definidora. Como se puede mostrar aquí, se están multiplicando los generadores y se obtiene como resultado ADEF y vendría siendo la relación definidora. Aquí abajo se muestra el generador I ya completo, que será utilizado más adelante para desarrollar la estructura alias. Bueno, aquí se muestra la estructura alias, pero ¿qué es la estructura alias? Bueno, la estructura alias son dos o más efectos con nombres diferentes que comparten el mismo contraste, por lo tanto, estiman el mismo efecto. Aquí arriba se muestra el generador I en las dos tablas. Bueno, en esta parte se tienen los factores, así como sus relaciones posibles, sus interacciones posibles. Por ejemplo, aquí están todos los generadores principales. Y A con B, A con C, las relaciones que tiene con estos, con los otros demás generadores, las dobles, las triples, así como B con C, B con D, B con F, etc. Y aquí arriba está el generador I. Bueno, los factores se van a multiplicar con los factores generadores, que vendrían siendo estos. Por ejemplo, si multiplicamos A por ABC, se obtiene que el resultado es BCE. Si multiplicamos BCDF con A, se obtiene que el resultado es ABCDF, ya que aquí no se contiene A, se le agrega, y aquí ya allá, entonces se descarta. De igual forma sucede con ADEF. Aquí ya se contiene A, por lo tanto se descarta al multiplicarlo y queda DEF. Y así sucede con todas las demás. Pero, ¿cuándo se dice que algo aquí falla? Bueno, se conoce que falla cuando se repiten. Por ejemplo, aquí hay renglones que están en un tono gris y hay algunos que están en tono rojo. ¿Qué quiere decir? Los que están en tono rojo en este renglón son los que se están repitiendo. En este caso, AE se repite aquí y DF se repite acá, por lo que esto se descarta, se elimina. Ya aquí ya falla. Primer falla, segunda falla, por lo que se descarta totalmente. Entonces, así va a suceder con todas las demás, porque anteriormente cuando se repiten es porque ya eran un alias y al final todas estas se van a descartar. Una vez descartadas todas estas, la estructura alias quedaría de esta forma, descartando todas aquellas que fallaron y solo aquellas que no se repitieron. Pero de igual forma la estructura alias se puede reducir, eligiendo qué factor va a representar a estos. Por ejemplo, aquí nosotros elegimos estos, los factores principales, luego los dobles y luego los triples para que representaran esto. Entonces, esta estructura alias reducida será la que se utilizará más adelante en todo el problema. En todo el desarrollo del problema se seguirá utilizando. Hola, mi nombre es Martina Reyes Aguilar y voy a continuar con el desarrollo del ejercicio, explicando el gráfico de Pareto estandarizado. Primeramente, ¿qué es el gráfico de Pareto estandarizado? El gráfico de Pareto estandarizado es una herramienta que nos ayuda a representar el comportamiento de los efectos de manera gráfica, así también como determinar los efectos significativos. El gráfico de Pareto estandarizado se ayuda de un estadístico de prueba llamado TD-Student.
el cual nos sirve de indicador. Pero antes es necesario recurrir a un análisis de varianza, el cual se determina de la siguiente manera. Primero se calcula el contraste, después se estiman los efectos para finalmente determinar la suma de cuadrados, que son los que se incluirán dentro de nuestra tabla NOVA. Para sacar el contraste, primero tenemos que generar una tabla de signos del diseño, donde los efectos principales son extraídos de la matriz del diseño y las interacciones se obtienen multiplicándose entre ellas mismas. Por ejemplo, para sacar AB se multiplica A por B. Una vez terminada nuestra tabla de signos, pasamos a multiplicar la columna de nuestra variable respuesta, en este caso CFT1 libre, por cada una de las columnas de los efectos principales e interacciones. Una vez terminado con esto, pasamos al último paso para determinar el contraste, que simplemente es la sumatoria total de cada uno de ellos. Una vez determinado el contraste, es necesario calcular el efecto estimado y la suma de cuadrado. Estas se obtienen con las siguientes fórmulas. El efecto estimado es igual al contraste entre 2 a la k menos p menos 1, donde k son los factores y p son los generadores. Y la suma de cuadrados es igual al contraste al cuadrado entre 2 a la k menos p, obteniendo estos valores. Una vez obtenido la suma de cuadrados, es posible generar la primera tabla NOVA, pero se puede apreciar que dentro del error no se cuenta con suma de cuadrados ni grados de libertad, por lo cual nos es imposible terminar nuestra tabla NOVA. Para esto es necesario eliminar factores o interacciones. Para ello, graficamos los efectos estimados con un valor absoluto, debido a que si son negativos y positivos mantiene la misma importancia. Dentro de ello se puede observar que los factores que tienen mayor magnitud son D, E, C, B y así hasta llegar a los que tienen menos. Para poder eliminar se debe de tomar en cuenta diversos criterios, pero nosotros nos basamos en la magnitud del efecto mismo, donde a mayor magnitud, mayor significancia posible, y a menor magnitud, menor significancia, eliminando así AE, BC más DE, BD más CE, mismos que pasarán a los grados de libertad del error. Una vez hecho esto, pasamos a calcular nuevamente una tabla NOVA, que sería la segunda, donde se puede observar que ya se tienen grados de libertad y suma de cuadrados, obteniendo finalmente una tabla NOVA completa. Una vez determinada la tabla NOVA, es posible calcular el error estándar, que es igual a la raíz del cuadrado medio del error entre n por 2 a la k entre 2. Una vez determinado el error estándar, pasamos a calcular el efecto estandarizado, que es igual al efecto entre el error estándar. Además de esto, también se debe calcular nuestro estadístico de prueba T, que este generalmente se saca de tablas de distribución, donde T es igual a alfa entre 2 y B, donde alfa entre 2 es igual a la significancia. Generalmente se utiliza el 0.05, que es decir, el 95% de confiabilidad, y B vienen siendo nuestros grados de libertad del error. Finalmente, una vez obtenidos los datos anteriores, pasamos a calcular y graficar el gráfico de Pareto estandarizado con los efectos ya estandarizados, donde se puede observar que aquellos factores e interacciones que sean mayor a nuestro estadístico de prueba T presentan mayor significancia en la variable respuesta, y aquellos que son menor no tienen significancia alguna, obteniendo los siguientes efectos significativos, que serían D, E, C, B, las interacciones triples ABD más CDE más ACF más BDF, ABF más CEF más ACD más BDE, F, las interacciones dobles AB más CE, AD más EF y A. Hola, yo soy Juan Carlos y les estaré hablando sobre cómo elaboramos el gráfico de Daniel, o también conocido como gráfico de probabilidad normal. Hay que mencionar que este gráfico permite visualizar cuáles efectos pueden ser significativos. Por lo tanto, entre más se aleje
un punto de la línea, más importante será el efecto correspondiente. Muy bien, para realizar este gráfico fue necesario el uso del efecto estandarizado de cada factor, así como las interacciones dobles y triples, además del cálculo de la probabilidad. El cálculo del efecto estandarizado, mi compañera Martina lo mencionó de forma previa, por lo tanto omitiremos ese paso. Y para el cálculo de la probabilidad fue necesario el uso de la fórmula que aparece en pantalla, que es I igual a posición menos 0.5, que sería una constante, sobre n, todo esto multiplicado por 100. Muy bien, para explicar esta fórmula usaré un ejemplo, en el cual realizaremos el cálculo de probabilidad de la interacción doble AC más BE. Para esto fue necesario ordenar los factores así como las interacciones de forma menos significativa a más significativa según el efecto estandarizado. Por lo tanto, la menos significativa es la doble AC más BE. Así que la posición en el cálculo de este sería 1 menos 0.5 entre 13, porque 13 es el número total de factores e interacciones que estamos analizando. Al realizar esta división y multiplicarla por 100, nos da 3.84. Igual, para calcular la probabilidad, por así decir, del factor C, sería I es igual a posición, que sería 11, menos 0.5, que es la constante, entre n, que es 13, por 100, nos da el resultado de 80.7962. Y esto se realizó con cada uno de los factores e interacciones. Y los cálculos obtenidos fueron los que aparecen aquí en la columna de probabilidad. Nosotros al graficar el efecto estandarizado y la probabilidad, estos fueron los resultados que obtuvimos. En el eje X del gráfico de Daniel irá el efecto estandarizado y en el eje Y irá la probabilidad. Por lo tanto, como se puede apreciar, la probabilidad del factor D es de 96.15 y aquí se aprecia que está casi llegando al 100, entre el 100 y el 90, 96. Y el efecto estandarizado es de 133.71. Igual se puede apreciar aquí que está casi llegando al 140, 131, 133, casi llegando al 140. Y pues esto se hace con cada uno de los factores e interacciones que aparecen en pantalla: factor D, factor E, factor C, factor B, y la interacción triple ABD, interacción triple ABF, LF y todos los demás. Entonces, en este gráfico es de suma importancia tener la línea de tendencia central, que es esta línea roja que aparece aquí. Entonces, al trazar esta línea de tendencia, se puede apreciar de manera muy clara que los factores D, E, C, B y las interacciones triple están pues alejadas de la línea de tendencia. Esto significaría que pues sí están afectando. Y los efectos significativos o los efectos más significativos serían el factor D, el factor E, C, el B y las interacciones triples que aparecen en pantalla, igual como les mencionó mi compañera de forma anterior a mí. Sería la interacción triple ABD más CDE más ACF más BDF más ABF más CF más ACD más BDE, el factor F, interacción doble AB más CE y la interacción doble AD más EF, y por último el A, que pues serían los que se alcanzan a salir de la línea de tendencia. Hola, mi nombre es Rosalinda García Velarde y yo continuaré con el desarrollo del ejercicio específicamente sobre el punto del mejor ANOVA. Antes de continuar con el procedimiento, es importante que podamos comprender que al hablar del mejor ANOVA nos referimos al análisis de varianza
en donde todos los efectos estudiados, tanto efectos principales como sus interacciones, resultan ser significativos sobre la variable de respuesta. En nuestro caso, la variable de respuesta será el contenido de fenólicos libres. El objetivo del mejor ANOVA es estudiar únicamente aquellos efectos que resultan ser relevantes sobre dicha variable de respuesta, y así utilizar los recursos exclusivamente sobre estos. La obtención del mejor ANOVA se lleva a cabo a través de la eliminación por etapas de los efectos que resultan ser no significativos sobre dicha variable de respuesta. Esto se va a determinar mediante la F calculada comparada contra la F crítica, es decir, aquellos efectos que resulten tener una F calculada menor a la F crítica serán los efectos no significativos y por tanto se eliminarán. Antes de pasar a lo que es el análisis de dichos efectos no significativos, es importante que observemos por un momento que el error cuenta con 2 grados de libertad, pues este dato nos servirá para hacer una comparativa cuando obtengamos nuestra nueva tabla ANOVA. Ahora bien, analizando los efectos principales así como sus interacciones, podemos observar que las interacciones que tienen una F calculada menor a la F crítica son las interacciones AC junto a su alias B, así como la interacción AF junto a su alias D. Por tanto, decimos que estos son los efectos no significativos a eliminar. Y así obtenemos nuestra siguiente tabla ANOVA. Aquí podemos observar una vez más al error. En esta ocasión, el error cuenta con 4 grados de libertad. ¿Qué sucedió aquí? Resulta que al momento de eliminar un factor o una interacción, los grados de libertad de dicho efecto o interacción pasan a los grados de libertad del error. Por tanto, se dice que se obtiene una tabla ANOVA más confiable. Mientras más grados de libertad tenga el error, más confiable será nuestra tabla ANOVA. Por tanto, cada vez que eliminemos un factor, el grado de libertad del error irá aumentando. Ahora bien, en este análisis vemos que la interacción BF junto a su alias CD resulta tener una F calculada menor a la F crítica. Por tanto, será el efecto no significativo de eliminar. Pasamos a la obtención de la siguiente tabla ANOVA, y aquí observamos que el factor o efecto principal a eliminar será el efecto A, puesto que tiene una F calculada menor a la F crítica. Y decimos que este es el efecto no significativo. Una vez más pasamos a la tabla ANOVA con el objetivo de observar si ahora se encuentran todos los efectos e interacciones de manera significativa o si bien sigue existiendo alguno no significativo. Podemos corroborar que una vez más nos encontramos con un efecto no significativo, en este caso la interacción AD junto a su alias EF. Por tanto, decimos que es el no significativo y lo eliminamos. Pasamos otra vez más a la elaboración de una nueva tabla ANOVA y vemos cómo el error ya ha aumentado sus grados de libertad hasta 7. Volvemos a hacer el análisis y ahora nos encontramos con que todos los efectos principales junto a las interacciones resultan ser significativos sobre la variable de respuesta, es decir, su F calculada es mayor a la F crítica. Por tanto, decimos que hemos llegado al mejor ANOVA. Ahora bien, vamos a corroborar de manera gráfica lo obtenido con esta tabla ANOVA. Realizamos una vez más el gráfico de Pareto estandarizado como se realizó en contenido anterior de nuestro video y volvemos a observar mediante este gráfico cómo todos los efectos son significativos, es decir, todos se encuentran después de nuestro estadístico T. Hola, mi nombre es Luis Miranda Sandoval y yo continuaré con el desarrollo del ejercicio explicando específicamente las mejores condiciones de operación, comenzando con los gráficos de efectos principales de cada uno de los factores, los cuales son B, C, D, E y F. En el eje X podemos observar los factores, mientras que en el eje Y se encuentra fenólicos libre. En el caso del factor A, la mejor condición es en su nivel 1. En el caso del factor C, podemos observar que igualmente es 1. En el factor D también es 1. Ahora, en el caso del factor E, podemos observar que sería en el menos 1. Y por último en el F en su nivel 1. Ahora continuamos con el gráfico de interacciones dobles. En el eje de las X tenemos el factor A, mientras que en el eje Y tenemos fenólicos libres. El factor B será representado por una línea azul en su nivel menos 1,
y una línea verde en su nivel 1. Ahora ya con los valores en el gráfico se puede observar que sus mejores condiciones de operación se encuentran en A-1 y B1. Ahora continuaremos con el gráfico de interacciones triples. La primera interacción triple que analizaremos es la ABF y la segunda es la interacción ABD. En la primera interacción triple, que sería la ABF, las mejores condiciones de operación serían A-1, B1 y F1, mientras que en la segunda interacción triple ABD podemos observar que las mejores condiciones de operación son A-1, B1 y D1. Para finalizar, se llegó a la conclusión de que se recomienda usar el tratamiento mínimo para los factores A, E y F, mientras que se recomienda usar el máximo para los factores B, C y D. Y bueno, con esto damos por finalizado el ejercicio y en nombre de mis compañeros y su servidor, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.